¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, soy un tío blancuetero y hoy estoy con Yago. Pone ahí de Political Room, pero probablemente le conocéis por el canal de Cosas Militares. Muchísimas gracias por venir esta tarde. Vamos a estar un ratito así charlando, porque tienes que estar hasta los topes, ¿no? Me estabas diciendo hace un segundo que bueno, que ahora con todo lo de Ucrania y demás, lo más solicitado que has estado en tu vida, probablemente. Probablemente y sin el probable. Esto es una cosa de locos. Me están todo el día llamando de La Sexta, de France 24, bueno, la verdad que un montón de sitios y me toca ir ahí y bueno, pues eso, que uno al final... Bueno, en mis directos últimamente se ve, intento hacer una especie de informe de guerra de vez en cuando, pero tengo unas caras que yo mismo me veo y digo, joder. Peor que era que, a ver, chicos, yo por ahí os pido disculpas por mi aspecto también, porque ya he dicho que acabo de dar positivo en COVID. Es mi primer positivo oficial. No sé si lo habría pasado por ahí sin haberme dado cuenta, pero en ese sentido yo ahora mismo probablemente el momento en el que me vea la cara diga, la madre que me parió, cómo se me ocurrió hacer así el directo. Pero bueno, a ver, que tenemos aquí Yago. Ahora estás, has dicho, colaborando mucho con los medios de comunicación y todo esto. Sí. Yo me he dado cuenta, sobre todo por la demanda que hay en internet y demás, de la desafección que hay entre muchísima gente hacia los medios de comunicación a la hora de comunicar todo lo relativo al conflicto entre Ucrania y Rusia y demás. Y de hecho hay mucha gente que me he dado cuenta que viene a internet casi buscando lo contrario. O sea, yo, por ejemplo, he dicho, al posicionarte, por ejemplo, diciendo, a ver, Rusia ha invadido Ucrania. Todavía hay gente que te dice, bueno, pero algo habrá hecho, tal, no sé qué. Es que claro, lo que no puedes venderme es que Putin muy malo y los otros muy buenos. Claro, y hay como una especie de necesidad de, en los medios me dicen esto, yo quiero que tú me digas otra cosa. Yo, mira, para que ser muy claros, ¿no? Cualquier pregunta que quiera plantear alguien y que tú consideres por, no sé, peliaguda que pueda ser o lo que sea, sin problema. O sea, yo no tengo ningún tipo de cortapisas en ese sentido. Y sí que puedo decir, yo no creo que ahora mismo, por ejemplo, en España haya una cosa de decir, haya unas directivas, digamos, para hablar sobre un tema, así como sobre otros temas. Te podría decir, probablemente hay una especie de tabú. Sobre esto no creo que haya ese tabú. Lo que sí que hay, yo creo, es primero que la sociedad en general sí que ha adoptado una posición muy clara respecto a este tema. Y segundo, que los medios generalistas van a lo que llama en el momento. Entonces, no han tratado esta crisis con la profundidad que tiene, que son 7 años por lo menos, ¿no? Y por tanto, efectivamente, parece que es de repente que los rusos son muy malos y que han invadido Ucrania. Que la han invadido, eso está impepinable, ¿no? Pero sí que hay ciertos argumentos que podrías decir, esto se podría haber evitado, y aunque la culpa es de Rusia, porque el invasor es Rusia, sí que se podrían haber hecho unas cuantas cosas que podrían haber evitado esta guerra desde Occidente, no desde la OTAN más en concreto. Esto también es cierto. O sea que, bueno, tú me dirás, tú conduces el programa. No. O sea, desarrolla más con respecto a esto. Has dicho que al empezar esto hace 7 años, bueno, yo creo que la gente que ha estado siguiendo un poco el tema, pues le sonarán conceptos como el Euromaidán, los conflictos con el Donbass, cuando Rusia entró y básicamente ocupó la península de Crimea y se la anexionó. Entonces, ¿a qué te refieres? Desarrolla un poco esto que me acabas de decir, de que se podía haber hecho desde Occidente para evitar este conflicto. Hay un académico estadounidense muy bueno, que es Mearsheimer, que es el padre del realismo en relaciones internacionales, ¿no? Y yo me limito en una medida muy importante a exponer lo que él dice porque estoy completamente de acuerdo. Y lo que él venía a decir hace ya unos cuantos años es que cuando nosotros, digamos nosotros, ya me entiendes, la OTAN, ¿no? Decide que va a tender la mano, ¿no?, a Georgia y a Ucrania a unirse a la alianza, ¿no? Aparentemente un occidental normal diría, bueno, son países independientes, ahí los tengo en el mapa, ¿no? Por tanto, si ellos quieren unirse a la OTAN, oye, ¿por qué no? Sin embargo, siendo realistas, se sabía, desde un primer momento, se sabía que esto podía molestar mucho a Rusia, porque Rusia mantiene una concepción de esferas de influencia, una concepción con un punto un poco, no sé si decir imperial, pero por lo menos de ejercer un grado de influencia sobre sus países vecinos enorme, ¿no? Entonces sabíamos que meterte en esos países que para los rusos son sagrados podía tener consecuencias. Y de hecho, el realismo lo que aconsejaba era decir, bueno,
Rusia tiene una frontera enorme con China. Rusia y China no son aliados naturales, todo lo contrario, es decir, toda la migración china en Siberia preocupa a los rusos, una frontera indefendible. Por tanto, y además es un suministrador importantísimo de materias primas para Rusia. Por tanto, siendo China el gran rival del siglo XXI, porque Rusia no tiene músculo económico para serlo, siendo China el auténtico rival, el que puede cambiar el mundo, el que puede imponer sus valores, ¿por qué no ceder a Rusia y decirle, vale, no va acorde a nuestros valores, pero vale, te quedas con Ucrania, no nos metemos ahí, tú vais a influir ahí, y a cambio nos vamos a traer a Rusia para enfrentarnos a China, que es el auténtico problema, ¿no? En lugar de eso, pues quizás por una mezcla de inercias de políticas que venían del pasado, porque estas cosas luego es difícil dar marcha atrás, por una mezcla también quizás de idealismo, ¿no? Hay una ideología muy importante dentro de la política exterior estadounidense, que es el idealismo wilsoniano, y que es pues eso, expandir la democracia, que los valores democráticos de la democracia liberal se expandan por el mundo, pues han provocado que si los ucranianos quieren ser soberanos, adelante. ¿Por qué no les vamos a apoyar? No vamos a cruzar ciertas fronteras porque eso nos puede llevar a un conflicto nuclear realmente, pero sí vamos a decirle a Ucrania, venga, si en algún momento es posible, te unirás a la alianza. Pero siempre se ha dicho, y esto se ha dicho desde el principio, Ucrania esperamos, o digamos, está el deseo de que en algún momento se una, pero por ahora no se va a unir, ¿no? Esto Biden lo ha recalcado. Claro, no había una amenaza inminente de que Ucrania fuese a anexionarse a la OTAN. No, a ver, Putin ve a Ucrania como parte de Rusia. Y en un sentido, Putin podríamos decir que tiene razón. Y me explico, en el sentido de que efectivamente Ucrania desde, vamos, una parte muy importante de su historia, desde luego el Imperio Ruso, la Unión Soviética, ha estado ligada a la Federación Rusa, digamos, a Rusia como el territorio desde el que se gobernaba realmente. Y es cierto que el propio Putin, de una manera asimétrica, la inteligencia rusa ha mantenido un control muy importante de Ucrania. Es decir, una parte muy importante de la inteligencia ucraniana era prorrusa. ¿Tú te imaginas que el CNI está medio controlada por Francia? Quiere decir que Putin ha vivido lo que es medio controlar a Ucrania, tener muchísima influencia en el país. Entonces, para él Ucrania nunca ha sido un país independiente y en cierto sentido hay un punto de que no lo ha sido, ¿no? Muchos ciudadanos ucranianos tienen ambas identidades, realmente no son ni rusos ni ucranianos, tienen una abuela rusa, un padre ucraniano, es toda una gran mezcla. Entonces, ese punto en parte es cierto, ¿no? Pero de otro lado, claro, tú te lo planteas y dices, bueno, todo eso es el pasado. Ucrania es un país que tiene ya su constitución, que tiene sus fronteras, que, bueno, debería respetarse, ¿no? Si decide acercarse a Occidente. El problema es que desde 2014, de una manera también, pues muy torticera, muy alambicada, muy compleja, ¿no? Unos lo consideran un golpe de Estado, el Euromaidán, otros no. Está claro que es un evento muy discutible. Pero bueno, el caso es que desde entonces las elecciones en general las han ganado los prooccidentales. Entonces, claro, ves ya un proceso institucional ya de las instituciones ucranianas cada vez acercándose más a Occidente y cada vez menos controladas por Rusia, claro. Pero ya, yo supongo que en cierto sentido Putin lo que veía es una ruptura del enlace casi emocional, social con Rusia y es lo que teme a largo plazo. Entonces, con un ejército ucraniano cada vez más reforzado gracias al asesoramiento de la OTAN, gracias a un proceso de modernización, con unas instituciones ucranianas cada vez más prooccidentales, con un gobierno ucraniano que está dominado en esencia por partidos prooccidentales. Claro, Putin dice, es que dentro de unos años meterme en Ucrania militarmente va a suponerme una cantidad de bajas que va a ser inasumible esto. Entonces, o intervengo ahora, hago un cambio de régimen ahora, y ya está, o pierdo todas las oportunidades. Y quizás estamos asistiendo a que Putin ha calculado mal y ese momento en que ya era muy costoso invadir Ucrania es ahora, porque estamos viendo que les está costando efectivamente. Da la sensación como de que Putin habría tenido algún fallo de cálculos, que era lo que tú habrías dicho, a la hora de invadir Ucrania y habría entendido, al final parece como que se ha metido un avispero, las sanciones que ahora mismo está sufriendo el pueblo ruso son brutales, no le está siendo tan fácil, parece lo que viene a ser ese cambio de régimen dentro de Ucrania y todo esto. Entonces, ¿qué crees lo que... O sea, ¿puedes desarrollar un poco en lo que habría fallado ahí, según tu punto de vista? A ver, tiene toda la pinta de que quería una victoria súper rápida.
Por un lado tiene sentido, es decir, políticamente tomo la capital, sobre todo la capital Kiev, que es donde está el parlamento, digamos, el centro psicológico casi del país. Tomo la capital rápido, impongo un nuevo gobernante, quizás Yanukovych, ¿no? Y digo que es el legítimo gobernante depuesto ilegalmente por el Euromaidán en 2014. Sea como fuere, tomo muy rápido Kiev. ¿Por qué sabemos que quería hacer esto? Porque el día 1 lanza un asalto aéreo contra el aeródromo de Hostomel, que está al lado de Kiev. El aeródromo, lanzar un asalto aéreo nada más empezar una guerra es muy arriesgado, porque básicamente supone enviar helicópteros, no te has cargado la defensa aérea, no te has cargado nada, no te ha dado tiempo, es el día 1, ¿no? Mandas helicópteros para que aterricen ahí cargados de infantería, de paracaidistas. Lo mejor de los rusos. Los mejores helicópteros se enviaron a esa operación, los Kamov 52, que se hicieron en toda Rusia y pueden tener operativos 60, porque estos son ciclos normalmente de un tercio, hay un tercio en reparación, un tercio listo para ser utilizado y un tercio siendo utilizado. Entonces, lo normal es que una fuerza haya un tercio, 2 tercios activos. Entonces, si hay 100 y en total 60 en activo y de esos 60 se han enviado 10 o 20 a Hostomel, son cosas muy indicativas, ¿no? Claro, un helicóptero al final es muy vulnerable. O sea, tú llegas ahí, te paras en medio de una pista y empieza a descender gente. Pero claro, cualquier misil antiaéreo portátil, cualquier ametralladora pesada que esté a 1 kilómetro, que tenga gente un poco entrenada, en un aeródromo al lado de la capital que probablemente estará defendido, eso es una operación arriesgadísima, ¿no? Luego, la idea parece ser que era esta gente asalto aéreo sobre Hostomel y desde Bielorrusia lanzan las columnas terrestres, un montón de blindados que tienen que recorrer 80 kilómetros y llegar a la ciudad, enlazar con estos paracaidistas y luego ya lanzar el asalto contra Kiev. Mientras, un montón de grupos de sabotaje, de fuerzas especiales. ¿Podría haber mercenarios de Wagner? Quizás, pero bueno, pongamos que en principio son sobre todo fuerzas especiales sembrando el caos en Kiev, gente vestida con uniformes ucranianos atacando a pequeños checkpoints. Esto sucedió los primeros días. Y en esos 2 primeros días los rusos avanzan 80 kilómetros. Y desde entonces los avances han sido mínimos. Es decir, en 2 días han hecho más que en todos los demás hasta ahora. Por eso todo nos indica que en el primer momento Vladimir Putin quería un golpe muy rápido. Y si lo hubiera logrado, si en 2 días tuviera ya Ucrania, un país de 44 millones de habitantes, no todo el país, ¿no? Pero la capital, el presidente rendido o huido, en fin, todo esto, pues hubiera sido impresionante, porque supondría que invadir un país así te sale muy poco costoso. Y los europeos, al ver que los ucranianos ni se han defendido ni nada, pues quizás lo veríamos como, bueno, era algo que iba a pasar, los ucranianos no quieren defenderse, algo inevitable, ¿no? Y entonces no hubiéramos impuesto estas sanciones. Es decir, yo creo que el plan de Putin era este, pero se le ha jugado mucho. Y lo que le ha sorprendido es Zelensky, que no era un humorista. ¿Habéis visto los vídeos de Zelensky pues imitando unos homosexuales haciendo un vídeo? Sí, bailando así, y luego tiene otro como de unas películas con unas metralletas en el Parlamento y demás. Exactamente, y lo comparas con Putin, joder, un tío del KGB, un hombre de Estado desde que tenía 20 años, jurista licenciado en Leningrado, un tío. Claro, seguramente Putin ve a Zelensky casi, no sé si decir igual que lo desprecie es mucho asumir, pero igual asume en cuanto entre el primer tanque ruso en Ucrania se huye. Pero Se va a claro, ¿qué París pasa? o lo que sea. Resulta Sí. que Zelensky no solo no huye, sino que los primeros días de la guerra se toma una foto junto a un edificio icónico imagínate, es como si España está siendo invadida, ¿no? Crees que el presidente va a huir y tal, y de repente el presidente se está haciendo una foto yo qué sé, en la Plaza del Sol y diciendo estoy aquí, no me he ido, ¿no? Y están aquí mi ministro de Defensa, mi jefe de Estado Mayor, vamos a quedarnos a resistir. Y les ves con las ojeras, con el traje verde, ya no están en traje, ¿no? Político, tal, no, están en modo resistencia. Los negociadores que mandan los ucranianos, lo mismo. Todo gente que va de verde, parecen unos paisanos cualquiera, ¿no? Yendo a negociar, porque si quiere transmitir esa imagen. Entonces, claro, eso altera todos los cálculos de Putin y hace que la resistencia de repente aumente mucho, sobre todo porque hay ganas de combatir y medios hay porque se han estado entregando desde Occidente en una medida muy importante. Entonces yo creo que esa es por eso se ve que Putin quería una victoria rápida, no la ha logrado y no solo eso, sino que ahora se ha despertado el ejército y Ucrania, ¿no? Eso creo Vale, yo. los últimos años es cierto que, bueno, a través de vídeos de VisualPolitik y demás, parecía como que el gobierno, bueno, eso es por cómo me informo yo, pero parecía como que el ejército ucraniano se había estado, pues, abasteciendo y había estado creciendo y estaban metiéndole en el apartado militar bastantes recursos.
Absolutamente. Han hecho un esfuerzo en todos los sentidos posibles. A ver, piensa que el ejército ucraniano de ahora está mandado por los soldados ucranianos que se enfrentaron a Rusia, los oficiales ucranianos que se enfrentaron a Rusia en 2014. Que recordemos, ya hubo una guerra en 2014 y fue una guerra, siempre lo digo, seria. Quien vea la batalla de Balsevo, un montón de brigadas ucranianas arrasadas después de una bolsa, les prometen que una parte, que van a poder salir del cerco de Balsevo si abandonan una parte del material pesado. Resulta que luego una de las fuerzas no se respeta esos pasillos que se habían creado y es masacrada. Bueno, que hay unas batallas ahí en 2014. O sea, el ejército ucraniano y el ruso ya se enfrentaron, pero bien. Yo hice un vídeo hace tiempo, ya no me acuerdo muy bien, pero era un soldado ucraniano que tenía una medalla del mérito militar porque había destruido 3 tanques rusos en una batalla. O sea, este nivel ya recuerda un poco a la Segunda Guerra Mundial. Pero el caso es que desde entonces, los oficiales que mandaban entonces, que estaban al mando de una brigada, de una división, ahora son los jefes de Estado Mayor. Entonces es gente que ya de por sí conoce mucho a Rusia, ha estado combatiendo con los rusos, ve la amenaza muy, muy real. ¿Y qué hacen? Pues venga, vamos a activar al ejército ucraniano. La industria de defensa ucraniana, heredera de la URSS, que era bastante importante, hombre, ha venido a menos, pero bueno, la vamos a poner a fabricar sobre todo misiles antitanque. Misiles, han fabricado otras cosas, pero sobre todo misiles antitanque a mansalva. Luego, los aliados occidentales, ¿qué nos pueden proporcionar? Sobre todo, más armamento antitanque y armamento antiaéreo en la medida de lo que se puede, y sobre todo asesoramiento. Entonces, el ejército ucraniano ha aumentado sobre todo la profesionalidad, tiene mejor mantenidos los materiales y sobre todo ahora mismo tiene una cantidad de armamento antitanque y poco a poco también armamento antiaéreo portátil que es fundamental, porque al final mucha gente ve los tanques y piensa, joder, eso se destruye muy fácil, le pego así con una bazooka que no vale nada, que vale unos miles de euros y destruye un tanque que vale millones, pero realmente no es así. El tanque, como no lo destruyas en el combate terrestre, es lo que permite al otro avanzar y lo que le permite destruirte. Entonces, por eso tanto centrarse en armamento antitanque y armamento antitanque, ¿no? Y estaban efectivamente reformados y mucho más duros, pero sobre todo la clave esa psicológica. Si Zelensky igual huye ese día, se va el alcalde de Kiev que ya había huido, Vitaly Klitschko, el boxeador, si huyen todos ese día, igual el ejército ucraniano no se ve capaz de enfrentarse a los rusos. Pero no han huido y en esas estamos, que esto, en fin. Vale, ahora mismo en lo que habría generado mucho debate entre distintos grupos políticos, ahora mismo en España y también en parte de Europa, es sobre todo a la hora de plantear si es útil el envío de armamento militar. Algunos dirían que tienen muchos amigos militares que les han dicho que Ucrania nunca va a vencer a Rusia, por lo tanto es algo absurdo enviarle material para su defensa. Otros dirían que como pueblo pues tiene derecho a defenderse y evidentemente el papel heroico que están haciendo ahí, muchas figuras y demás, pues que hay que enviárselo. Entonces, tu punto de vista aquí, ya no te digo que me digas, pues hay que hacer esto, hay que hacer aquello otro, pero ¿cuál es el análisis que le das a todo esto? A ver, y de hecho es el motivo de que esté en este canal, el motivo de que pueda ir a cualquier canal a hablar, independientemente de su punto de vista político, es que para mí lo fundamental es España. Yo, ante todo, soy español y eso supone un punto de partida para mí. ¿Qué es lo que le interesa a España? Y yo me lo planteo con la más absoluta racionalidad, es decir, permitidme y disculpadme que diga esto, pero por un momento a mí me dan igual los ucranianos, me dan igual los rusos, los estadounidenses. Yo quiero pensar qué es España y cómo se beneficia de esto. Punto. Principal problema ahora de política exterior de España es Marruecos. Y desde el reconocimiento de Trump del Sáhara Occidental, Marruecos está mucho más agresivo. Entonces, tenemos ahí un asunto en ciernes. La frontera de Ceuta y Melilla, la de Melilla lleva cerrada desde 2018. Están intentando ahogar a las ciudades autónomas y esto no se está contando muchas veces. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? En una medida muy importante porque se han descuidado las relaciones con Estados Unidos, ¿vale? Porque al final Estados Unidos... Podrás estar en la OTAN, podrás no estar en la OTAN, podrás abandonar la OTAN, podrás crear tu propia OTAN, haz lo que te dé la gana. Pero Estados Unidos es la primera potencia del sistema internacional y por A o por B te va a tocar lidiar con ella. En tiempos de Franco, sin estar en la OTAN, Franco tenía que lidiar con Estados Unidos igual que nosotros hoy. Entonces te interesa tener a esa potencia de tu parte. Cuando te pasas años con crisis internas centrado en Cataluña,
centrado en mantener a tu propio partido político, en ganar solo las próximas elecciones dentro de 2 años, no tienes tiempo para hacer una visita de Estado, para cuidar esta diplomacia que es tan importante. Y eso, en última instancia, yo lo considero que es uno de lo que ha provocado este distanciamiento entre España y Estados Unidos. Y entonces, a partir de ahí, para mí, el asunto ucraniano, puesto que para los estadounidenses es importante en el marco de su política europea, creo que hay que aprovecharlo para traernos a Estados Unidos y el tema de Marruecos. Es decir, tenemos que tener a Estados Unidos de nuestro lado en Marruecos. Cuando Marruecos desembarcó en Gibraltar y trató de apropiarse, perdón, en Gibraltar, en el islote de Perejil, y trató de apropiárselo, intentó ponernos a prueba, a ver cómo reaccionan los españoles con estos islotes. Estados Unidos se puso de nuestro lado completamente porque en aquel momento Aznar había adoptado una política pro-estadounidense. Entonces, si tú adoptas una política más pro-estadounidense, te apoyan más. Si tú vas por libre, pues estás solo, ¿no? Esto es así, es decir, lo que das es más o menos lo que recibes en política internacional. Por tanto, lo de Ucrania para España es algo menor. Para Estados Unidos es algo de cierta importancia. Para Alemania es importante. Por tanto, aprovechar este momento para significarnos y atraernos el apoyo diplomático de estas potencias para lidiar con el auténtico problema que tenemos, que es Marruecos. Y sobre todo, aprovechar la próxima reunión de la OTAN para meter el flanco sur, para hablar de Marruecos, de Mali, de todos estos países que nos van a provocar una enorme presión migratoria, que se la van a provocar a Marruecos y que nos la van a derivar en nosotros. Entonces, para mí esa es la clave. Enviar armas no va a cambiar absolutamente nada sobre el terreno. Puede considerarse un gesto simbólico. Si tú eres un idealista en política exterior, dirás, hay que dárselo porque es un pueblo que quiere resistir. Yo no soy un idealista en política exterior, entonces diré, hay que darles armas porque nos conviene que nos apoyen aquellos que valoran que enviemos armas y tropas. Punto. Esta es mi postura. Joder, pues yo creo que la respuesta ha sido bastante cojonuda para donde estábamos. A partir del envío de armas, vi, por ejemplo, el otro día un vídeo de una chica que es rusa y evidentemente pues defiende como el apartado más prorruso y demás. Se ha hablado también mucho estos días del famoso batallón Azov, que parece que es como el único batallón que tendría ahora mismo Ucrania resistiendo, que es un batallón formado en parte por neonazis y demás. Entonces, sobre esto, ¿tú conoces algo o cuál es tu visión sobre todo este aspecto? Claro, porque se había hablado, no, es que las armas llegan a los nazis y tal, no sé cuánto. Yo tengo mi propia idea sobre el tema, pero me gustaría saber tu punto de vista. Vamos a ver, en Ucrania hay nazis, obviamente. ¿En Ucrania hay más nazis que en el promedio de Europa? Probablemente. Probablemente porque hay un problema. En Ucrania el nacionalismo está muy asociado al ser antirruso, ¿no? Entonces, ¿quiénes apoyaron al nacionalismo ucraniano contra los rusos? Pues los nazis, ¿no? Cuando los nazis entran en Ucrania, pues apoyan, ¿no?, al nacionalismo ucraniano. Entonces, claro, ya de entrada el problema que tienes es que el nacionalismo ucraniano ve en Stefan Bandera, ve a veces en los símbolos del ejército alemán y de la Alemania nazi, pues algo nacionalista. Claro, por un lado aquí habría que diferenciar. Muchas veces probablemente es algo estético, no es un nacionalista o un ultranacionalista normal y corriente, sobre lo que coge esa estética porque en su país está correlacionada, digámoslo así. ¿Es un nazi como tal? Pues habría que verlo. En todo caso, sí que es cierto que esta simbología es habitual entre algunos grupos. Claro, cuando estalla la guerra contra los rusos, ¿quiénes se ofrecen voluntarios para combatir? ¿Quiénes son los que de entrada políticamente van a estar más predispuestos para combatir? Pues lógicamente la gente más echada para adelante, que ve esto con más radicalidad, que lógicamente pues será gente muy nacionalista, usualmente, ¿no? No todo el mundo, ni mucho menos, pero un porcentaje importante de gente. Forman sus batallones y tal y emplean este tipo de simbología muchas veces en sus materiales. A partir de ahí, hombre, el nazismo y todo esto no es mayoritario en Ucrania ni en broma. Zelensky es judío, es decir, no casa. Sí que emplean la simbología. Es interesante porque a veces emplean simbología nazi o simbología alemana, que no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo veo muchas veces la Cruz de Hierro, que es un símbolo del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial que mantiene hoy el ejército alemán. ¿Son por ellos, no sé, fanáticos del ejército alemán? Pues no, lo que pasa es que lo asocian a ese periodo histórico. Por eso aquí hay que tener cuidado. ¿Que hay nazis? Sí, claro que los hay, sí. Y probablemente en algún porcentaje algo mayor que el resto de Europa. ¿Que es una cosa masiva, sistemática?
ni en broma, o sea, lo dudo muchísimo. El batallón Azov sí que era famoso por ser uno de esos batallones, digamos, de ultranacionalistas, y es el batallón que está aguantando en la ciudad asediada de Mariupol, ¿no? Es una fuerza, pues, que es muy combativa, por así decirlo. Entonces, bueno, pues esta es mi perspectiva sobre el asunto. Te quiero preguntar también sobre posibles, ya tampoco te voy a pedir que especules demasiado, pero posibles desenlaces, porque hay mucha gente que ahora mismo pues tiene miedo a que de repente haya una tercera guerra mundial, hay mucha gente también siendo extremadamente alarmista, a mi parecer. Entonces, ¿tú cómo ves esto en la forma en la que podría llegar a escalar? Vale, a ver, yo creo que el escenario más probable es que los rusos logren rodear Kiev, logren rodear Kharkov, quizás Odessa, es decir, que logren realmente tener varias de estas ciudades sitiadas, con unos cercos que pueden ser muy duros, pero que no tengan fuerza para tomar toda Ucrania. Entonces, que de alguna manera, no sé si al final de esas batallas o en el punto intermedio de las mismas, se alcance un acuerdo por el que Ucrania ceda bastante y por el que Rusia pues gane bastante, pero también no puede alcanzar sus objetivos iniciales. Entonces, una victoria pírrica con mucho desgaste ruso creo que es lo más probable, ¿no? El tema nuclear. ¿Hay riesgo de que haya que tengamos una escalada nuclear? Sí que lo hay. Hay un riesgo muy, muy claro. ¿Por qué? Porque, como he explicado, para Putin, Ucrania es prácticamente Rusia. Entonces, el territorio ruso, el interés estatal, vital ruso, merece ser defendido. Piensa que en Ucrania operaba, digamos, no operaba la inteligencia exterior rusa, sino que operaba, digamos, la interior. Es decir, es como si, esto lo dijo Jesús Triana, ¿no? Es como si tienes al FBI actuando en México, por así decirlo, ¿no? Lo lógico es que en México actúe una agencia de inteligencia exterior, la CIA, la NSA, no el FBI, que en teoría es interno. ¿Por qué? Porque los rusos siguen viendo Ucrania, sobre todo quizás las élites rusas, como algo propio. Entonces, la escalada nuclear es un riesgo en este sentido, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho de entregar cazas. Nadie quiere entregar los cazas. Nadie se está atreviendo a entregar los cazas porque los rusos han avisado de que pasar por encima de enviar cierto armamento, es decir, vale, hasta ahora se enviaban misiles antitanque y misiles antiaéreos portátiles. ¿Por qué en 7 años no se le ha enviado nada más a Ucrania? No se le han enviado tanques, destructores, cazas modernos, sistemas de defensa aérea avanzados. Pues porque Rusia se lo va a tomar como una cosa peligrosa y por eso para enviar unos puñeteros MiG, que no son nada del otro mundo, Polonia dice, no, que se envíen a la base estadounidense en Ramstein y que Estados Unidos se los remita a Ucrania. Y Estados Unidos ha dicho, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Porque entonces me van a poner los rusos en el punto de mira. Entonces, el riesgo de una escalada es elevado. También hay que decir que no sería una escalada directa, lo típico. Los rusos lo que te hacen es tiro una bomba nuclear mañana en un lugar despoblado, o lo tiro en el Mar Negro, ¿no? O en un lugar poco poblado, cerca de la frontera con Finlandia o con Rumanía, que es un país de la OTAN. Y ya te están señalando, hostia, una explosión nuclear aquí al lado, cuidado, a ver, vamos a frenar un poco, ¿no? Pueden empezar a derribar satélites, hay misiles antisatélite. Las órbitas, digamos, geoestacionarias y geosincronizadas, aquellas en las que están los sistemas, o sea, hay unas órbitas que te permiten estar por encima de la Tierra a la vez que está rota, ¿no? Y es una órbita muy peculiar, porque solo hay una, digámoslo así. En cuanto empieces a tirar misiles a esos satélites, eso se llena de basura espacial y es una órbita que queda inutilizada para todo el planeta. Entonces, todas estas medidas, no solo el arma nuclear, empezarían a indicar que Rusia está molesta. Meter tropas en Ucrania, enviar ciertos sistemas de armas, son todo pasos hacia esta escalada nuclear. Por eso hay un riesgo de calcular mal, ¿no? De, venga, vamos a entregarles cazas y a ver cómo se lo toman esto luego los rusos, ¿no? O sea que eso es lo que tal y como lo veo yo. O sea, ese sería, claro, yo creo que aquí hay gente acojonada porque has dicho que lo ves muy probable. No, muy probable no. Digo posible, sobre todo si se cometen ciertos errores, que no creo que se cometan. Por eso Biden y la OTAN se han esforzado mucho en decir que no va a haber tropas OTAN y estadounidenses sobre Ucrania. De ninguna manera, porque es que esto es ir a una guerra directos prácticamente. Vale, antes habías dicho que el interés de Estados Unidos y de la OTAN
no es tan fuerte. Es cierto que parece que el interés de Estados Unidos está ahora más en su choque pues, en el Pacífico con China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero aún así, ¿cuál sería el papel? Porque yo he escuchado mucho también estos días, ¿no? Como que todo esto es un plan de Estados Unidos, que todo el mundo está bailando su agua, todos son peones, ha obligado a Rusia a invadir porque los intereses a la hora del gas con Europa y demás. Entonces, ¿cuál es tu lectura sobre todo esto? A ver, no, Estados Unidos necesita a Europa. Bueno, primero el vínculo emocional y psicológico. Europa pues sigue teniendo un papel importante, ¿no? Para los estadounidenses Europa no es cualquier lugar, ¿no? Y no deja de ser un núcleo económico muy importante dentro del planeta, ¿no? Después de Asia-Pacífico es junto a Oriente Próximo pues la región más importante para los estadounidenses. Por tanto, es una región que de por sí dices, aquí tengo que tener peso, aquí tengo que ser, que controlar, ¿no? En cierto sentido. Claro, los estadounidenses yo creo que han seguido estas ideas wilsonianas en una medida importante, o bueno, no sé cómo, es decir, no han sido todos los realistas, lo fríamente despiadados y realistas que deberían haber sido, y han dicho, si los ucranianos quieren armas y quieren luchar por su independencia y ellos quieren ser una democracia y unirse a la OTAN, ¿por qué vamos a negarles eso, no? Eso es lo que han hecho los estadounidenses. Eso sí, Ucrania no es el títere de nadie. O sea, Ucrania, si los ucranianos deciden matarse con los rusos, no es porque Estados Unidos o porque les hayan, no sé, sean pobres idiotas a los que Estados Unidos les manda a combatir, es porque ellos pues, quieren que su país sea soberano y sea independiente de una potencia que les quiere dominar. A partir de ahí, que si Estados Unidos hubiera dicho, mira, Ucrania, no vas a entrar en la OTAN jamás, es más, lo vamos a poner por escrito para que lo sepa Rusia, y además no os vamos a dar ni un arma, pues entonces los ucranianos dirían, si es que estamos solos, ¿qué vamos a hacer, no? Habría una pequeña guerra, pero ya está. Rusia mandaría ahí y se acabó la historia. Entonces, ese para ti hubiese sido el papel de Estados Unidos despiadado, en plan de voy a ser práctico y oye, mira, los ucranianos me dais igual, ¿sabes? No formáis parte dentro de... Claro, es que ese es el problema muchas veces, que en la política exterior, en vez de ser racional y despiadado, que a veces es lo que toca, pues se decide ser emocional e idealista. Y esto es lo que te lleva a intervenir en países para derrocar dictaduras y hacer cosas de estas que a la larga, aunque puedan parecer actos más morales, son terribles o yo pienso que podrían ser desde luego mejorables viéndolo desde un punto de vista más frío de cálculo y de todo. Pero sí, Estados Unidos, si quieres pensar que Estados Unidos ha apoyado de alguna manera a Ucrania, sí lo ha hecho, desde luego. Ahora bien, lo uno no quita al otro, que aquí el que invade no es Estados Unidos, en este caso es Rusia, igual que en la invasión de Irak, la culpa y la ilegalidad obviamente fue cometida por Estados Unidos, en este caso lo ha hecho Rusia. Y además justificándolo mucho peor ante la opinión pública internacional, porque los estadounidenses tuvieron la habilidad de las armas de destrucción masiva, no sé qué y no sé cuál, pero los rusos es que lo han hecho de una manera tan, no sé si decir torpe, pero es que yo creo que ha pillado por sorpresa hasta la población rusa, básicamente. Operación militar especial. Cuando están muriendo, bueno, mucha gente, porque ya solo las cifras de vehículos destruidos, en cada uno de esos vehículos destruidos hay X ocupantes, tiene que haber miles de muertos ya, obviamente. Entonces, bueno, eso. Las fuerzas rusas se ve que, o sea, yo lo que he leído, que también yo lo cojo todo con pinzas, es que está habiendo desgaste, mucho desgaste entre dentro del ejército ruso. Que eso que habíamos dicho al principio, de que creían que iba a ser tremendo paseo y de repente se están dando cuenta que les están respondiendo y de que muchas veces, pues, que a lo mejor no tenían pensado el meterse dentro de una guerra de estas magnitudes. Y les está costando... Sí, yo creo, de hecho, los problemas logísticos, porque esta columna y todo esto, tanques intentando pedir gasolina, coches, y en gasolineras piensa que un tanque puede tener 700, 1000 litros de combustible. ¿Tú sabes lo que es ir ahí con un bidón y un embudo, venga a echar ahí gasolina o una gasolina? Normalmente un tanque necesita un camión con una bomba que le suministre un montón de litros, porque si no te tiras ahí la vida, ¿no? Por eso ya estos síntomas de entrar a saquear para tener comida o tal, te indican que, joder, ahí la logística estaba preparada para muy pocos días. Otro síntoma más de que la campaña iba a ser muy rápida. Entonces, el ejército ruso yo diría que se ha preparado para una operación mucho más rápida, se le está atragantando completamente y esto está obligando a una operación mucho más lenta,
con mucha más destrucción porque no hay otra manera, tienes que cambiar vidas por potencia de fuego. Es decir, en vez de mandar a mis soldados ahí directamente para tomarlo, pues me aseguro, lo bombardeo bien, luego ya entro y así evito bajas. Entonces, el ejército ruso tampoco, yo no lo subestimaría. No están haciendo una buena campaña porque yo creo que no han planificado el tipo de campaña que se han encontrado en última instancia. Si hubieran planificado esto, lo hubieran hecho mejor. Una de las claves es que el día 1 se lanzaron por tierra. Cuando por tierra tú, eso es lo último que haces. Lo normal es ablandar con aviación, con artillería, estar días machacando, controlando las carreteras, destruyendo las columnas de suministros que se muevan por ellas. Te pasas así un mes y luego ya empiezas a entrar por tierra. Pero claro, lo han hecho todo, venga, ya desde el minuto 1 por tierra. Eso te permite ganar sorpresa y ganar mucho territorio en poco tiempo, pero tus soldados se exponen a morir porque vas en columnas muy rápido que son muy vulnerables, claro. Había testimonios, y esto te quiero preguntar porque a lo mejor no es veraz esa historia que me habría llegado, como de un ruso que habría escrito a su familia que le habían dicho como estaba haciendo unas maniobras, una serie de ejercicios y demás, y de repente se dio cuenta que estaba como en territorio ucraniano. ¿Eso tú le das veracidad o es una de esas historias que hay por internet? A ver, tú eres un pobre soldado. A ver, puede haber alguno de reservista que le hayan traído hace unos días, le han metido ahí en un camión, le han cruzado la frontera, no se ha enterado de nada y no sabe que está invadiendo Ucrania. Puede haber algún caso de esos. Pero, hombre, lo normal, tú cuando cruces en la frontera hay unos carteles bien grandes, ¿no? Que te indican que estás cruzando la frontera, ¿no? Claro, pero que él a lo mejor que lo que se decía en la historia era como que les están diciendo que están haciendo maniobras y tal, especiales y demás, y después dijeron, tú, que estamos en Ucrania ya, pero qué cojones. A ver, yo creo que eso, puede haber algún caso, pero creo que en general no. Es decir, ellos puede ser que no quieran y digan, pero ¿qué hacemos aquí? No estén preparados psicológicamente, pero yo creo que ellos saben que están entrando en Ucrania, saben que están entrando en Ucrania. Y ya te digo, porque simplemente la columna, al ir por carretera, va a ver el cartel de bienvenido a Ucrania o lo que ponga en el cartel, ¿no? Preguntan por aquí que qué piensas del motín de los marineros rusos. Fake news. Fake news. Pero ¿cómo el SBU, la inteligencia militar rusa, va a estar diciendo en su canal de Telegram que están haciendo fusilamientos estalinistas o no sé qué y admitir que se les ha revelado una guarnición? Por Dios, nada, imposible, ¿no? Vale, me gustaría preguntarte también entonces, por el papel, hemos hablado al principio de los medios, por el papel que está teniendo también la desinformación, la propaganda, las fake news en todo esto. Hemos flipado, o sea, yo cada vez que me llega una cosa de estas, el otro día estábamos revisando noticias para hacer un noticiero y había una como de unos rusos que se habían emborrachado en no sé dónde. Yo dije, quita esto, porque no tengo una manera de validar de ninguna manera que esto haya sido así y demás. Entonces, ¿cuál es tú cómo lo estás viendo en ese aspecto? La guerra de la propaganda. A ver, es muy complicado. De entrada hay que decir una cosa, hay mucha propaganda que no es malintencionada, ¿eh? Que es gente que decide buscar en Google, yo qué sé, el vehículo destruido en Ucrania, pone lo de las fechas y tal, no conoce la guerra de 2014, sube una imagen de algo que es de hace 7 años, de la guerra de 2014, que claro, es mismo escenario, mismo material, no cualquiera sabe distinguir eso. Y sube la foto, un periodista normal. Joder, yo ya tengo cierta escuela, yo en los tanques rusos te diferencio muy bien el B del B3, del Over 2016, del no sé qué, pero un periodista normal dice, pues como no tenga ciertos filtros, y el periodista normal es un tío que está trabajando como un negro, haciendo 200 artículos al día, llevando redes sociales y haciendo de todo por 4 perras y no tiene tanto tiempo para comprobar las cosas, claro. Entonces, esto de un lado, o sea, que hay mucha propaganda que no es que se haga posta, sino que... Y esto pasa dentro del ejército igual, ¿eh? Soldado que llama y dice, es que hay un batallón de tanques rusos avanzando. Y es una compañía, son muchísimos menos, pero claro, lo ve, le impresiona y lo dice. O lo pone por el chat que tengan, si es que tienen chat, y otro lo mezcla con otra información que ha recibido y empiezan a llegar una cantidad de fake news impresionantes, ¿no? Esto pasa. Luego, la propaganda intencionada. Obviamente hay esfuerzos de este tipo. Yo diría que los rusos, sobre todo, los rusos en el campo de la batalla narrativa internacional la tienen perdida desde el minuto 1 y yo diría que no están haciendo mucho acto de presencia, salvo en Sudamérica y tal, donde su discurso se puede comprar un poco más. En general, esta batalla la tienen perdida. El grueso de su propaganda está dirigida al frente interno, a la gente rusa, porque ese es el auténtico problema para Putin. Es decir, como el pueblo ruso no entienda esta guerra, la cantidad de bajas que puede sufrir no es mucha, o la gente se le va a oponer.
Y esto es un problema porque esto es lo que te hace perder la guerra al final. Entonces, de un lado, la propaganda rusa va a eso. Que luego por Telegram hay gente que la coge aquí y la rebota y nos llega su propaganda. Sí, pero en general yo creo que va dirigido por ahí. Luego, la propaganda contra los rusos. Hay también bastante propaganda contra los rusos. Mucha emitida por los propios ucranianos nuevamente para ganarse a la comunidad internacional, puesto que ahora a los ucranianos, como son el débil, se les cree más, cuando también emiten muchas falsedades. Y luego, de otro lado, hay otros países cuyas... Bueno, aquí ya, claro, es difícil aseverarlo, ¿no? Pero puede ser, no digo que sí, tampoco lo niego, que haya agencias de inteligencia de algunos países que estén intentando, pues, también demonizar un poco a los rusos. Por ejemplo, noticias... Yo creo que estas vienen de Ucrania, sobre todo, pero vamos, no lo sé a ciencia cierta, pero desde luego, por ejemplo, esta de que había un montón de mercenarios rusos buscando a Zelensky para asesinarle, ¿no? Esto era, vamos, tenía toda la pinta de ser falso, eso militarmente no tenía ningún sentido, ¿no? Si sabes dónde está Zelensky, no mandas a mercenarios, le lanzas una bomba desde un avión que para eso controlas el espacio aéreo, es absurdo, ¿no? ¿Para qué vas a llenar Kiev de mercenarios buscando a Zelensky como si fuera eso una ciudad del salvaje oeste? Eso, tontería. El armamento químico ruso, hombre, teniendo en cuenta que fue destruido en 2017 con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, veo difícil que empleen armamento químico. Oye, que igual tienen ahí unas reservas de municiones con Novichok que han escondido y no se había enterado la inteligencia de Estados Unidos ni la de nadie en todos estos años. Bueno, poder puede ser. No me parece lo más probable, pero puede ser. Y si tan secreto es, desde luego dudo mucho que ni un diario ni una cuenta de Telegram se enteren. Por tanto, afirmar que Rusia va a usar armas químicas, nuevamente puede haber una sorpresa. Igual mañana hay un ataque con armas químicas y mañana tengo 1000 comentarios diciendo, joder, no tiene ni puta idea. Pero parece propaganda de guerra, obviamente. Luego los rusos con lo de las armas bacteriológicas. Yo creo que eso es una jugada de Rusia para el frente interno nuevamente, que lo quieren presentar como, mira, vamos a ir a la ONU a presentar cargos cuando las pruebas que vas a tener, porque, bueno, podemos hablar de esto si quieres luego, pero bueno, que las armas bacteriológicas no son útiles militarmente, son muy absurdas en general, son casi como el arma nuclear, el gran arma nuclear, que solo lo usas cuando ya asumes que vas a cargarte media civilización, básicamente. Has tocado eso sobre cómo estarían ahora viviendo los ciudadanos rusos todo estas sanciones y demás. Hay un canal de YouTube que ya lo he recomendado un par de veces que se llama NFKRZ, que es como un tío que hace sus blogs y demás, y que ahora mismo, básicamente, hasta que le chapen YouTube por lo menos, está cubriendo pues cómo les afectan en lo que viene a ser sanciones, cómo él pues ya no podría cobrar de Google o de Patreon o demás, cómo les habrían bloqueado y realmente la estampa que pinta es dramática. ¿Eso cómo puede pesarle a Putin? Porque también dice el otro, hay un momento que dice, a ver, si esperáis que nos vayamos a levantar en armas y quitar al señor este aquí, eso no va a pasar, ¿sabes? Lo dice así también que... Realmente en la historia, en toda la historia de Rusia ha habido muy pocas veces en las que haya sido el pueblo quien ha destronado a los... Más allá de las revoluciones de 1917, creo que hubo otra en 1905 y tal... No es un país en el que haya sucedido eso. Lo normal es que dentro del aparato del Estado haya habido golpes, ¿no? De la inteligencia, del ejército, de quien sea, pero no de la ciudadanía, porque no hay tradición de sociedad civil, no comparten esos valores y la población donde puede haber cierta tradición de sociedad civil, que es Moscú y San Petersburgo principalmente, pues es pequeña, que al final... Quien haya estado en Rusia y haya viajado al extrarradio de Moscú, a los mercadillos que hay fuera de la capital, pues ve que es un país de cierta pobreza, donde, bueno, pues hay un mundo rural y unas ciudades de provincias que son el auténtico grueso de Rusia. Y allí, pues todo esto de Internet, digamos, de las redes sociales, pues no tiene el mismo peso que en San Petersburgo y Moscú. No llegan las cosas igual, la propaganda oficial, las redes, digamos, rusas, pues tienen mucho más peso. Entonces, no es tan sencillo que cale el mensaje de que esto es una invasión ilegítima de Rusia a Ucrania. En caso de calar este mensaje puede haber problemas, lógicamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por mucho que podamos ver algunas manifestaciones en Moscú y San Petersburgo, dudo mucho que el pueblo ruso, por ahora, a no ser que haya aquí unas bajas ya muy elevadas, se rebele de alguna manera o cause ya grandes problemas a Putin. Es cierto que Zelensky está intentando explotar esto, es decir, lo duro que es lo que ha dicho Zelensky de las madres
de que temen que su hijo esté muerto en Ucrania, pueden venir aquí a Ucrania a pedirnos información, ¿eh? Es que ¿cómo te enfrentas a un montón? Tú eres un soldado ruso, ¿cómo te enfrentas a un montón de madres que te vengan de Rusia que quieren saber si su hijo está muerto? Esto, psicológicamente, son cosas que tienen su importancia, ¿no? En la guerra soviética de Afganistán y en la de Chechenia, ¿no? Una de las imágenes típicas de la guerra de Chechenia era cuando se firmó el armisticio, creo que era tras la primera guerra de Chechenia, cómo las madres rusas fueron a Chechenia a recoger a sus hijos que habían estado prisioneros, ¿no? Entonces, son cosas que tienen cierta importancia. No obstante, la clave es que hay un golpe interno y Putin tiene muy bien organizada su cúpula. Es decir, ha creado un montón de contrapesos, de Guardia Nacional, Ejército, inteligencia militar, para que sea muy difícil que uno dé un golpe porque va a tener que convencer a tantas agencias y a tantas unidades que es muy difícil organizarlo. Yeah. Entonces, en ese sentido, estaría bastante blindado. Vale, sí. Te quería preguntar también, porque el otro día hablé con Fonseca, tuve una charla con él, y él me habló de la escalada militar que iba a haber ahora, porque durante muchos años habría dicho que hemos vivido como si, bueno, pues eso de invertir en el ejército, en ese tipo de cuestiones, pues nosotros estamos bien, teníamos además a Estados Unidos, que básicamente nos estaba cubriendo el culo en todos los aspectos, sabíamos que esa potencia estaba ahí, y que al formar parte de la Alianza del Atlántico pues nos iba a defender y demás, pero que ahora estaríamos empezando a desempolvar pues nuestros instrumentos militares y estaríamos pensando a invertir muchos recursos. Con Donald Trump hubo como un amago por parte de Estados Unidos diciendo, vamos a ver, es que nosotros estamos aquí invirtiendo una millonada todos los años en material militar y vosotros no estáis cumpliendo con la cuota mínima que habría que hacer para invertir en vuestros ejércitos y, oye, que yo me siento como si fuese un guardaespaldas que está todo pagado. Entonces, ¿cómo verías tú tanto Europa como Estados Unidos en ese aspecto? Hace poco, de hecho, había mucha gente diciendo ya que lo de la OTAN pues no tenía demasiado sentido. Ahora ya me imagino que la cosa habrá cambiado. A ver, bueno, el tema de invertir el 2% del PIB en defensa, esto es algo que creo que lo empezó a decir, no sé si Bush o Obama. En todo caso, lo han hecho todos. Es decir, esto no es algo exclusivo de ninguno de estos presidentes. Lo ha hecho Trump, lo ha hecho Biden, lo hará el que venga probablemente. Y tiene que ver con intentar, ya que Estados Unidos, sobre todo con el giro hacia el Pacífico, porque Obama instauró el giro hacia el pivote asiático, ¿no? Entonces Obama lo que decía era que, oye, aquí la potencia clave, lo que va a marcar el siglo es China. Entonces Estados Unidos tiene que derivar sus recursos de diplomacia, ejércitos y tal hacia Asia. Aquí en Europa pasa un segundo escalón. La región que siempre había sido prioritaria pasa un segundo escalón junto a Oriente Próximo. Y dice, bueno, pues necesitamos en una medida importante que los socios europeos contribuyan más a su seguridad para no tener que estar yo aquí todo el día enfangado en Europa cuando los problemas reales están con China, ¿no? Entonces, esto por un lado. Yo sí que creo, y ya no solo por la inversión en defensa, sino por la desconexión de la gente con los asuntos militares, que era muy necesario empezar a, primero, hacer una política de comunicación mucho mejor, de explicar para qué están los ejércitos, que sigue habiendo guerras, que vivimos en una burbuja, que te vas a África, te vas a Asia, te vas a Latinoamérica si me apuras, y el conflicto asimétrico, convencional, está en muchos lugares. Entonces, las guerras siguen sucediendo. Y por eso hay que tener ejércitos. Ante todo, yo hay una cosa que siempre digo y si me invitas tú, o si me invita Robin Hood, o si me invita quien sea, lo diré de la misma manera. Es decir, la política de defensa previene la guerra. Una buena política de defensa previene la guerra. No la gana, la previene. Una política de defensa que no ha prevenido la guerra es una política de defensa fracasada. Cuando los argentinos invaden Malvinas, la política de defensa británica ha fracasado. Y eso obliga a ir a la guerra y obliga a que muera mucha gente. Por tanto, tú tienes que mantener política de defensa. ¿Y qué es la política de defensa? Disuasión. Tengo que tener un ejército que Marruecos no piense ni por asomo que tiene algo que ganar empleando sus fuerzas armadas. Que ni se les pase por la cabeza. Porque vean, es que nos dan una paliza, ¿no? Porque como empiecen a ver, no, es que igual si ataco muy rápido, puedo dar un gran golpe y tomar la ciudad.
que igual es mentira, pero da igual, porque si el otro piensa que puede suceder y ser exitoso, va a lanzar su ataque y aunque luego se empantane y le venzas, lo cierto es que va a morir un montón de gente, va a haber problemas de seguridad dentro del tráfico naval del estrecho, vas a tener que invertir mucho más en defensa de lo que habías estado gastando hasta ese momento y, por tanto, simplemente entender que política de defensa tiene que ser a largo plazo, un mínimo de inversión y comprender, enseñarle a los ciudadanos que la solidaridad es un valor importante, la tolerancia es un valor importante, pero la defensa, el combate, el sacrificio también son valores importantes. Entonces, joder, yo es que lo que había escuchado los últimos años, básicamente, parecía que era... Se invierte muchísimo en ejército y en cosas militares, tenemos que invertir menos, ¿para qué queremos esto? ¿Para qué queremos aquello? Y es cierto que da la sensación como que mucha gente había vivido ensimismada creyendo que el mundo era un lugar de fantasía donde no existían los matones y gente que pudiese decir, oye, que si te puedo coger del brazo te lo voy a coger y te puedo llegar hasta el codo, te voy a llegar hasta allí. Claro, sí, es un cálculo de costes, ¿no? Pero mira, ese discurso de que se gasta un montón en defensa, yo que conozco el ejército y sé los problemas logísticos que hay, los problemas laborales que tienen muchos militares, te digo yo que primero, bueno, una cosa es cierta, se podría gastar mucho mejor el dinero, esto es cierto, pero también es cierto que eso de que se gasta mucho ni en broma, esto viene mucho de... Hay una rama de estudios que se llaman los estudios de paz, ¿no? Digamos que existen los estudios estratégicos y luego, en contraposición, los estudios de paz que intentan verlo todo desde una óptica pacifista, digámoslo así. Los estudios de paz se pueden hacer bien, se pueden hacer seriamente. En Suecia, en los países nórdicos hay muchos de estos. Aquí hay alguna gente muy buena en eso, pero en general, los estudios de paz en España, que además están especialmente desarrollados en Cataluña, por eso en Cataluña yo diría que sorprende especialmente esta guerra, pues emiten sus cifras y sus valoraciones. No es que se gasta mucho en defensa, para ellos siempre se gasta mucho en defensa, ¿no? Y claro, ¿cómo calculan los gastos en defensa? Te meten ahí todo, te meten la pensión de un militar, claro, así salen unas cifras que parece que es que estamos gastando cuando dices, a ver, a defensa, es decir, pagarle a un pensionista que haya sido militar no es parte, no sirve al servicio de la defensa, ¿no? No va a servir para disuadir a Marruecos que yo pague a un pensionista. Entonces a eso me refiero, por eso se han inflado mucho las cifras, básicamente, pero no es así, para nada. De hecho, tenemos unos problemas que ya veremos cómo renovamos la flota de caza, que es lo que nos daría supremacía aérea ante Marruecos y es fundamental. Estamos perdiendo el tema de guerra electrónica en la Armada, el ala embarcada en los portaaviones, es decir, tenemos unos retos que vamos a ir perdiendo capacidades como no se haga algo pronto. Y esto nos va a igualar con Marruecos, que está gastando mucho porque está en una carrera militar con Argelia, y esta es otra, una guerra, un conflicto entre Argelia y Marruecos. ¿Qué nos pasa a nosotros, que estamos ahí en medio? Bueno, para que la gente vea los retos y los problemas que hay, simplemente. Este hincapié que haces en Marruecos y claro, yo me imagino que la mayoría de las personas, cuando escucha estas ideas de Marruecos invadir Ceuta y ese rollo de... Parece como si fuese ciencia ficción. A mí, de hecho, también me suena un poco así. Claro, nosotros sí que formaríamos parte de la OTAN, sí que tendríamos una serie de alianzas en la Unión Europea y tal, que yo creo que entenderíamos esto como algo inconcebible, que si nos pasase estuviésemos solos ante Marruecos. A ver, primero Ceuta y Melilla no están dentro de la zona de protección de la OTAN. Aquí más de la desidia que hemos tenido en política exterior. Yo entiendo que Reino Unido, cuando entramos en la OTAN, por aquello del régimen de Franco y tal, aún diga España, vamos a intentar en la medida de lo posible, pues que gane lo mínimo, aún entrando en la OTAN, ¿no? Y venga, y Ceuta y Melilla no se mantienen en la OTAN. Pero es que no ha habido años para empeñarse bien en esto. Y Vox hizo una propuesta en este sentido, fíjate, pero no salió adelante. Entonces la pregunta es... ¿Cuál fue la propuesta de Vox? Sí, de que se intente incluir seriamente Ceuta y Melilla en la OTAN. Ah, vale. Fue hace no mucho, ¿eh? Y nuevamente, a mí lo que me interesa es España, ¿eh? A mí, si hace algo bien Podemos, Vox, PSOE o PP, me parece bien. Quiere decir que no tengo una preferencia por ninguno, solo tengo muy claro cuál es el interés nacional, ¿no? Entonces, en este caso lo hicieron bien. Hay otros casos en los que no lo han hecho bien, pero bueno, por ejemplo, pidieron que se compraran no sé cuántos misiles antibuque que eran... Vamos, no tenían ningún sentido en el estado actual de las Fuerzas Armadas. Hay cosas mucho más importantes y útiles.
Lo digo para que no me digan, no, es que eres de tal. No, da igual, no. sí. Si te lo van a decir de todas formas, ¿sabes? Eso es. La gente aquí coge los trozos que interesa, no el completo, ¿no? También, efectivamente. Pero bueno, muy claramente, Ceuta y Melilla no están protegidas por el Tratado del Atlántico Norte, por el Tratado de Washington. Entonces, podríamos invocar el equivalente, que no sé si es el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, pero la Unión Europea no tiene una organización militar operativa. Es decir, sí hay un artículo de defensa colectiva, pero vete a saber si se aplicara, cómo se aplicaría y tal. Lo que hay que comprender de Ceuta y Melilla es que para los marroquíes es Marruecos. Y hay que comprender que el país está manejado por un déspota, por un monarca autoritario, como Putin. Es decir, una persona que el día en que diga aquí hay que meter al ejército, se meterá al ejército. Consideran que son ciudades ocupadas y colonizadas, en contra del derecho internacional porque nadie más lo considera así. Esto es solo Marruecos. Y el propio hijo de Mohamed VI lo pone en Instagram, habla de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Por tanto, el señor que maneja el país a su antojo, que va a tener en sus manos el ejército marroquí, que se ha modernizado por ahora para combatir a Argelia, ese señor considera que son ciudades ocupadas, ¿vale? O sea, que ya partimos de un punto que dices, a ver, esto yo creo que tiene entidad suficiente como para tenerle un respeto a este asunto, ¿no? Segundo, por ahora están centrados en el tema del Sáhara Occidental, en consolidarlo internacionalmente, en ganar puestos en la Unión Africana para que los países de la Unión Africana cambien su postura y reconozcan que el Sáhara es parte de Marruecos. Y poco a poco, a lo largo de las décadas, está ganando países que lo reconocen. Y hace poco Estados Unidos. Si llega el día en que el Sáhara Occidental esté esencialmente reconocido por la comunidad internacional como parte de Marruecos, ¿dónde va a poner el foco la monarquía? Porque la monarquía alauí parte de un hecho básico. Lo que le ofrece a su pueblo no le ofrece ni economía, ni servicios sociales, ni nada. Es un país que está como está. Pero lo que le ofrece es la unión, y esto se ha planteado así, la unión entre el pueblo y la monarquía marroquí por el Gran Marruecos, por el Sáhara Occidental. Sáhara Occidental. El día en que consoliden eso, ¿qué va a ofrecer la monarquía? ¿Cuál va a ser el proyecto nacional en el que va a centrar los esfuerzos de la nación? Es que aquí en España, por ejemplo, aquí no hay un proyecto nacional, no tenemos una cosa que vayamos todos a una. Allí sí lo tienen, es el Sáhara. Pero cuando deje de estar el Sáhara, por eso primero España tiene que evitar que deje de estarlo, tiene que ser un problema constante y permanente para Marruecos. No puede ser que haya un reconocimiento internacional generalizado. Y en segundo lugar, comprender que esto en un momento dado puede virar y puede volverse en contra de nosotros y que tenemos a 150.000 ciudadanos que vivirían expuestos al riesgo. Y el riesgo no es ni siquiera Ceuta y Melilla directamente, es que el hijo de Mohamed VI calcule algún día, bueno, vamos a poner a prueba a España, ¿no? Mi reinado va a ser muy largo y este asunto en algún momento hay que abrirlo. Movilizo a los países, a las monarquías árabes con las que tengo cierta filia, ¿no? Son monarquías, tienen árabes, tienen sus relaciones, ¿no? Se consideran de alguna manera descendientes o elegidos, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Entonces, bueno, vamos a organizarlas. Vamos a, por tanto, a intentar abrir este melón ante las Naciones Unidas, ante la Liga Árabe. Y además voy a desplegar una fuerza policial, venga, no militar, policial para tomar Chafarinas, Perejil, una serie de islotes que desde el punto de vista internacional, del derecho internacional, no están necesariamente en manos españolas, que esta es otra. Ahí hay unos territorios que Marruecos puede reclamar con base en el derecho internacional y puede tener cierta razón al reclamarlo. Entonces ahí ya no es como Ceuta y Melilla, que aparentemente a nivel de derecho internacional estaría muy claro, sino que hay territorios que nosotros controlamos que no está muy claro si son realmente nuestros, pero da igual porque lo importante es evitar que ellos avancen a toda costa, ¿no? Mantener una línea roja. Me recuerda un poco a la teoría del efecto dominó, ¿no? Que si cae la pieza más pequeña, pues irán cayendo las otras piezas más grandes. Entonces hay que frenar a los marroquíes en la ficha más pequeña, porque si no, un día que la monarquía esté en peligro porque ha perdido la legitimidad, hay revueltas y diga, voy a buscar un enemigo externo, ¿no? Como hizo la dictadura argentina cuando invadió Malvinas. Busco un enemigo externo, ya está. Las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Tengo una parte de la población dentro que puede serme favorable o no. Este también es un tema muy debatible. Yo creo que puede serle favorable, pero no van a operar en el caso de una invasión a favor de Marruecos. Y bueno, puede tener incentivos.
para actuar contra las ciudades. Por tanto, sobre todo unas fuerzas armadas españolas que estén mal, una España que no haya hecho los deberes diplomáticamente, que no tenga buenas relaciones con ningún país que se vaya a mojar con ellas, por ellas, sobre todo Francia y Estados Unidos, que tenga unas fuerzas armadas débiles, que Marruecos diga, es que aquí en 1 o 2 días doy el golpe en Melilla y me quedo en la ciudad, o negocio un estatuto compartido. Venga, vamos a buscar una opción menos agresiva, más intermedia. Pero ahí es donde puede ser que los marroquíes triunfen y no haya mucha sangre, pero puede ser que se equivoquen y esto escale y vayamos a una guerra directa. Entonces ahí te voy. Sobre todo es evitar que el otro se plantee que tiene algo que ganar, que Marruecos no se lo pueda plantear nunca, y para eso hay que hacer los deberes internacionalmente y militarmente. Ok, ya por último, y te dejo, ¿qué lectura le das tú a las presiones migratorias que hacen desde Marruecos, tanto en Ceuta como en Melilla? Bueno, hace poco, que esto sí que lo cubrimos y demás, cuando entraron, no sé, abrieron las puertas y dejaron entrar a miles de tíos que de repente estaban diciendo en Ceuta, oye, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Sabes? Tenemos las calles invadidas. Nuevamente es como un dominó, ¿no? Digamos, en el África negra, donde hay más pobreza, y surge la mayor parte de la migración, va hacia el norte, llega a Marruecos, y aquí cada país intenta pasarle la patata caliente al de al lado, ¿no? Intenta jugar con la presión migratoria a nivel fronterizo. Y los que son estados débiles ya es que ni lo controlan ni esperan controlarlo. También hay que decir que una parte muy importante de la migración ilegal no llega por ahí, sino que llega en un día en un avión, ¿no? Esto también llegas como... Sí, la mayor parte de la migración ilegal entra por Barajas y por el Prat. Claro, ahí está. Pero bueno, es muy simbólico cuando entra tanta gente, tiende a generar crisis políticas. Entonces para Marruecos es ante todo una herramienta, igual que para los estados vecinos de Marruecos es una herramienta contra Marruecos también, ¿no? Entonces no se le puede culpar en el sentido de instrumentalizar una herramienta que casi todos instrumentalizan, ¿no? Pero sí que es cierto que, aunque no se les pueda culpar por ello, yo soy español, yo persigo mi interés, y aunque eso a ti no te convenga, yo lo siento mucho, pero no me voy a tragar esto y no voy a ceder porque tú me hagas estos chantajes. Mi principal problema para evaluar las relaciones con Marruecos es que yo no sé, a nivel de lucha contra terrorista, lo que nos aportan. Porque puede ser que ahí nos estén aportando mucho y por eso hay temor a que haya golpes en las relaciones duros. Claro, ese es un punto importante. Pero a partir de ahí yo diría que en todo lo demás... Bueno, y también porque el Ministerio de Exteriores siempre ha adoptado la política esta de los arcos de oro. Es decir, que yo cuando genero comercio, ¿no?, entre ambos países e interrelaciones, evito los conflictos y tal. Entonces yo a veces me planteo, igual habría que adoptar lo contrario. Es decir, cortar relaciones, poner un muro ahí que no pase ni nadie y empezar a jugar duro con Marruecos y decir, si tú me haces esto, yo te hago esto. Si tú me intentas presionarme a mí, yo voy a hacer una política en África Occidental, voy a intentar buscar apoyo en Mali, en Mauritania, en Argelia, y voy a aislar diplomáticamente a Marruecos. Bueno, que hay muchas herramientas, pero aquí en España yo creo que el político medio, un Sánchez, un Rajoy, me da igual quién venga, tiene muchos problemas internos que tiene que solucionar, y le llega un día a Marruecos, el asunto este Marruecos, y dice, otro problema, ¿no? Mira, ministro de Exteriores, solucionamelo lo antes posible, que no quiero que esto me entretenga, es un asunto menor, que quieren dinero, dáselo, que yo ahora tengo que solucionar lo de Cataluña, los problemas internos en mi partido, la nueva ley de tal, bueno, que esto no me va a dar votos. Vale, pues muchísimas gracias, Yago. Joder, ha sido un placer de la hostia. Muchas gracias por haberte venido una hora. La Caña, seguidle en el canal de Cosas Militares. Os voy a dejar el enlace en la descripción para los que lo estéis viendo en YouTube. Y nada, nos vemos, tío. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros.